¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que hace a nuestros huesos ser huesos y qué les da sus características? El día de hoy hablaremos acerca del tejido óseo y su histología. La información que te comparto a continuación proviene de la ficha histológica que estás viendo en tu pantalla. Esta ficha histológica contiene la información necesaria para entender al tejido óseo y su conformación. Los huesos son órganos del sistema esquelético y el tejido óseo es el componente estructural de los huesos, pero el hueso no solo está compuesto por este tejido, también lo integran otros tejidos como el tejido hematopoyético, el tejido adiposo, los vasos sanguíneos y los nervios. A su vez, podemos dividir el tejido óseo en compacto o denso y esponjoso o trabeculado. Cuando realizamos un corte longitudinal a un hueso, pueden reconocerse dos organizaciones estructurales distintas de tejido óseo. Una capa densa y compacta forma la superficie ósea externa, esto es hueso compacto, y una malla de aspecto esponjoso que está compuesta por cordones o trabéculas forma el interior del hueso, hueso esponjoso. También podemos clasificar a los huesos según su forma y de acuerdo a esta forma la ubicación de los tejidos óseos compacto y esponjoso varía. Primero tenemos a los huesos largos. Estos tienen una longitud mayor que las otras dos dimensiones y consisten en una diáfasis y dos epífisis, como ejemplo, la tibia y los metacarpianos. Los huesos cortos que tienen sus tres dimensiones casi iguales, por ejemplo, los huesos carpianos de la mano. Los huesos planos que son delgados y anchos, por ejemplo, los huesos del calvario, la calota craneal y el esternón. Están formados por dos capas relativamente gruesas de tejido óseo compacto con una capa intermedia de tejido óseo esponjoso. Y finalmente los huesos irregulares, que poseen una forma que no permite clasificarlos dentro de ninguno de los tres grupos anteriores. La forma puede ser compleja, por ejemplo, las vértebras. Centrándonos en los huesos largos, estos tienen un cuerpo llamado diáfasis y dos extremos expandidos que reciben el nombre de epífisis. La superficie articular de la epífisis está cubierta de cartílago y alino. La porción dilatada del hueso entre la diáfasis y la epífisis se denomina metáfisis, que se extiende desde la diáfasis hasta la línea epifisaria. Una gran cavidad ocupada por la médula ósea llamada cavidad medular forma la parte interna del hueso. En la diáfasis casi todo el espesor del tejido óseo es compacto. A lo más, solo una pequeña cantidad de hueso esponjoso rodea la cavidad. En la epífisis sucede lo contrario. Allí, el hueso esponjoso es abundante y el hueso compacto apenas forma una delgada cubierta externa. Además, el hueso se clasifica en maduro e inmaduro principalmente por la organización de las fibras de colágeno en su matriz. El hueso inmaduro es el primer tipo de hueso que se forma, es temporal y generalmente se reemplaza por huesos maduros a medida que el individuo crece. Se encuentra en el embrión, en recién nacidos y en algunas áreas de crecimiento. El hueso maduro o hueso laminar. Este tiene una matriz extracelular que está organizada en láminas paralelas u ostionas y es mecánicamente resistente debido a la disposición regular de las fibras de colágeno. Es el hueso que conforma la mayor parte del esqueleto del adulto. Y a su vez, el hueso maduro se puede dividir en compacto, que está compuesto en gran parte por unidades cilíndricas llamadas ostionas o sistemas de Haber. Las ostionas consisten en laminillas concéntricas de matriz ósea alrededor de un conducto central, el conducto ostional o conducto de Haber. Este conducto contiene el suministro vascular y nervios de la osteona. Las lagunas son pequeños espacios entre las láminas donde viven los osteocitos, que son células óseas maduras de las que hablaremos más adelante. Los canalículos son diminutos conductos que conectan las lagunas entre sí y con el canal de Haber. Estos permiten el paso de nutrientes y desechos entre los osteocitos. Y finalmente, los canales de Boltzmann son canales transversales o perpendiculares a las ostionas. Estos conectan los canales de Haber entre sí y con la superficie del hueso, formando una red vascular. Esta es una muestra de hueso compacto maduro en donde se utilizó microscopía de luz polarizada para hacer notar las ostionas, específicamente los conductos de Haber y las laminillas. Pero además del hueso compacto maduro, el hueso maduro también puede ser hueso esponjoso maduro. Este está formado por una red de trabéculas. Estas trabéculas están interconectadas y se orientan de tal forma que se consigue la máxima resistencia con la menor masa y están constituidas por hueso laminar con escasas lagunas que contienen osteocitos. La imagen que ves en pantalla es una micrografía en donde el espacio medular contiene una mezcla de médula ósea amarilla señalada como MA
constituida por tejido adiposo y médula hematopoyética o roja, MR, que está constituida por precursores de las series rojas y blancas de la sangre. Estas células hematopoyéticas se encuentran en estrecho contacto con numerosos vasos de la pared delgada, sinusoides, que son vasos sanguíneos especiales, irregulares y de gran tamaño, llenos de sangre de los espacios de la médula hematopoyética roja. El hueso inmaduro. El tejido óseo que se forma primero en el esqueleto de un feto en desarrollo se llama hueso inmaduro y difiere del hueso maduro en varios aspectos. Principalmente, el hueso inmaduro no exhibe aspecto laminillar organizado por la disposición de sus fibras colágenas. Esta variedad ósea se denomina no laminillar. El hueso no laminillar también se conoce como hueso entretejido o hueso fasciculado, debido a la disposición entrelazada de las fibras colágenas. El hueso inmaduro contiene una cantidad relativamente mayor de células por unidad de volumen que el hueso maduro. Las células del hueso inmaduro tienen la tendencia a distribuirse en forma aleatoria, mientras que en el hueso maduro las células se orientan con su eje mayor paralelo a las laminillas. Es por eso que en esta imagen se aprecian muchos osteocitos incrustados, representados como puntos rosas. Finalmente, podemos mencionar que la matriz del hueso inmaduro posee más sustancia fundamental que la del hueso maduro. La matriz del tejido óseo inmaduro se tiñe mejor con la hematoxilina, mientras que la matriz del hueso maduro se tiñe más intensamente con la eosina. Por ejemplo, en esta imagen microscópica de hueso inmaduro podemos apreciar que predomina el color morado. Esto es debido a la afinidad que tiene con la hematoxilina. A nivel celular podemos decir que los tipos celulares que existen en el tejido óseo son 4. Las células osteoprogenitoras, los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. Con excepción de los osteoclastos, cada una de estas células puede considerarse como una forma diferenciada del mismo tipo de célula básica. En primer lugar tenemos a las células osteoprogenitoras, en donde se lleva a cabo la osteogénesis, que es el proceso de formación del hueso nuevo. Este proceso es esencial para la función ósea normal. Se requiere una población de células osteoprogenitoras renovables, células precursoras de osteoblastos, que son sensibles a los estímulos moleculares que las transforman en células formadoras de tejido óseo. Las células osteoprogenitoras derivan de las células madres mesenquimatosas de la médula ósea, que tiene el potencial de diferenciarse en diferentes tipos celulares, incluidos fibroblastos, osteoblastos, adipocitos, condrocitos y células musculares. La célula osteoprogenitora es una célula en reposo que puede transformarse en un osteoblasto y secretar matriz ósea. Las células osteoprogenitoras se encuentran en las superficies externa e interna de los huesos. Comprenden las células del periósteo, que forman la capa más interna del periósteo, y las células del endósteo, que revisten las cavidades medulares, los conductos osteonales o conductos de Havers y los conductos perforantes o de Volkmann. En esta imagen podemos apreciar cómo entre la médula y los osteoblastos señalados con OB son visibles las células osteoprogenitoras señaladas como OPC. Estas tienen un núcleo alargado u ovoide. Los osteoblastos aparecen alineados a lo largo de la porción de crecimiento del hueso, que está cubierta por una capa de osteoide señalada con OS. En esta misma región, una de las células, ángulo superior derecho, incluida en el osteoide, exhibe una prolongación pequeña, lecha. Esta célula, por estar completamente rodeada de osteoides, ahora puede llamarse osteocito, señalado con OC. El resto de la fotomicrografía, arriba a la izquierda, muestra la matriz ósea calcificada señalada como CB. Dentro de la matriz hay canalículos señalados con C, que contienen evaginaciones de osteocitos. El resto de la fotomicrografía, arriba a la izquierda, muestra la matriz ósea calcificada señalada como CB. Dentro de la matriz hay canalículos señalados con C, que contienen evaginaciones de osteocitos. Y finalmente, el límite de las dos laminillas óseas contiguas señaladas con L, formadas previamente, se ve como una línea oscura irregular. Esta fotomicrografía tiene un aumento de 9000x. La siguiente célula es el osteoblasto. El osteoblasto es una célula mononuclear pequeña y ovalada con un citoplasma pálido. Esta es la célula formadora de hueso, diferenciada, que secreta la matriz ósea. El osteoblasto es una célula secretora versátil que conserva la capacidad de dividirse.
Secreta tanto colágeno tipo 1, que constituye el 90% de la proteína ósea. El osteoblasto también es responsable de la calcificación de la matriz ósea. Los osteoblastos se reconocen en el microscopio óptico por su forma cuboide o poliedra y su distribución monoestratificada en la superficie donde se está formando tejido óseo. La siguiente célula es el osteocito. Una vez que el osteoblasto queda totalmente rodeado por el osteoide o matriz ósea, cambia su nombre a osteocito. El proceso de transformación de los osteoblastos en osteocitos abarca aproximadamente unos 3 días. Los osteocitos son células mononucleares pequeñas y ovaladas con un citoplasma pálido. Durante el tiempo de maduración, el osteoblasto produce una gran cantidad de matriz extracelular, casi 3 veces su propio volumen celular. Después de la mineralización de la matriz ósea, cada osteocito ocupa un espacio o laguna, que se adapta a la forma de la célula. Los osteocitos extienden sus evaginaciones citoplasmáticas a través de los canalículos en la matriz. En el pasado, los osteocitos se consideraban células pasivas responsables únicamente del mantenimiento de la matriz ósea. Sin embargo, descubrimientos recientes muestran que los osteocitos son células metabólicamente activas y multifuncionales. Intervienen en el proceso de mecanotransducción, en el cual estas células responden a las fuerzas mecánicas aplicadas al hueso. La disminución de los estímulos mecánicos, por ejemplo, inmovilidad, debilidad muscular, ingravidez en el espacio, provoca la pérdida ósea, mientras que el aumento de estos estímulos promueve la formación del hueso. En estas 3 fotomicrografías electrónicas de osteocitos, podemos apreciar, en el caso de la A un osteocito relativamente latente que solo contiene unas pocas cisternas de retículo endoplasmático rugoso y mitocondrias escasas. En el B tenemos un osteocito formativo que contiene más cantidad de retículo endoplasmático rugoso y aparato de Golgi, señalado con la G más grande. En la fotomicrografía C se observa un osteocito resolutivo que posee una cantidad abundante de retículo endoplasmático rugoso, un gran aparato de Golgi, mitocondrias y lisosomas. Estas fotomicrografías tienen un aumento de 25.000x. Y finalmente los osteoclastos, que son células que podemos encontrar en la superficie ósea. La función de los osteoclastos es la resorción ósea por hidrólisis o la eliminación de tejido óseo. Los osteoclastos son células multinucleadas grandes que aparecen en los sitios donde ocurre la resorción ósea. Están apoyados directamente sobre la superficie ósea en procesos de resorción. Como resultado de la actividad de los osteoclastos, se forma una excavación llamada laguna de resorción o laguna de Howship, que se puede observar en el hueso directamente bajo el osteoclasto. Esta célula no solo es visible por su gran tamaño, sino también por su notable acidofilia. Finalmente, te comparto mi trabajo en el laboratorio. Esta es una muestra de un hueso largo de una rata Wistar. Esta es una fotografía tomada a 10x con tinción de hematoxilina y eosina de corte longitudinal de hueso esponjoso. Este es un tejido con una alta cantidad de trabéculas irregulares identificadas con color púrpura. Como podemos observar, esta muestra presenta espacios entre las trabéculas correspondientes a médula ósea no activa delimitadas con el color rosa. La siguiente figura es una fotografía tomada a 40x con tinción de hematoxilina y eosina de corte longitudinal de tejido óseo compacto. En este se aprecian pequeños óvalos distribuidos en las laminillas. Estos se alojan dentro de las lagunas punteadas con el color rosa. Por el corte longitudinal, los conductos de Haber lucen como espacios grandes, alargados y opacos señalados con el color morado. Aquí podemos ver cómo lo que la teoría nos marca, que se forman lagunas alrededor de nuestro osteocito. En la tercera imagen se muestra un corte longitudinal de hueso donde se observan laminillas óseas paralelas y alargadas características del hueso compacto. En la región izquierda se pueden identificar médula ósea hematopoyética constituida por un cúmulo de células pequeñas intensamente basófilas correspondientes a precursores sanguíneos. Entre la médula y el hueso se aprecian trabéculas delgadas y tejido conjuntivo reticular que forma parte del estroma medular. Finalmente, en la cuarta figura se observa en la periferia del corte una zona altamente celular correspondiente al periósteo, específicamente a su capa osteogénica interna.
En esta región se presentan abundantes células osteoprogenitoras adyacentes a la superficie del hueso compacto. Debido a que el corte fue longitudinal, no se aprecian osteonas completas, en su lugar se observan laminillas paralelas y lagunas elongadas, características del eje longitudinal de la diáfasis. Esto ha sido todo, agradezco tu tiempo y espero que esta información sea útil. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios y yo con gusto la contestaré. Gracias.